Igualmente con la pobreza urbano-rural, el 2000 es un mal año de referencia porque fue la crisis, ahí obviamente se disparó la pobreza, lamentablemente no teníamos series más largas, pero como académico que soy, con la honestidad que debemos tener los académicos, tengo que decir que el 2000 es un mal año, y con la honestidad que debemos tener los políticos, porque hay políticos honestos, nunca se olvide. O sea, una cosa es la política y otra cosa los políticos que han tenido el país. Si fuera por los políticos que ha tenido el país, nadie se meta a política, ha sido terrible. Si es por la política, buscar el bien común, necesitamos los mejores hombres y mujeres de la patria para que se metan en política y conduzcan al país. Aquí también tenemos una tendencia claramente creciente y en nuestro gobierno hemos llegado a los niveles de pobreza urbano-rural más bajos de las últimas décadas. Sigamos. La calidad del empleo. Algunos toman la tasa de crecimiento como el principal indicador económico. En muchos países el principal indicador económico y social es la generación de empleo. ¿De qué nos sirve crecer si no se genera empleo productivo? Eso significa que es un crecimiento de muy mala calidad y se han dado esos fenómenos en América Latina. Crecimiento con destrucción de empleo. Veamos los años 2003-2004. Tremendas tasas de crecimiento porque empezó a funcionar el oleoducto de crudos pesados, toda la plata la fideicomisaron para garantizar pago de deuda y el desempleo creció importantemente, creció en forma alarmante. Es decir, crecimiento sin generación de empleo, crecimiento de pésima calidad. Tal vez el mayor indicador económico y social es la generación de empleo productivo, sostenible en una economía y de la calidad de ese empleo. Y vemos también una tendencia muy clara a la disminución del subempleo. Tenemos cifras tan solo de junio del 2007 porque ahí hubo un cambio de metodología. Antes de ese mes no es comparable, pero lo importante es que la tendencia es a decrecer. Estamos indudablemente en el país mejorando la calidad del empleo. Sigamos. Y esto también se demuestra con el indicador de ocupación plena, la gente que tiene un trabajo estable con más del mínimo vital, etcétera, que tiene una tendencia a sí mismo claramente creciente y la mayor pues en diciembre del 08, bueno, eso es estacional por Navidad, etcétera, pero la tendencia es claramente creciente para la ocupación plena. Sigamos. Se nos ha dicho, hemos escuchado reclamos y compartimos los reclamos. A los compañeros trabajadores quiero decirles, yo soy el primero en unirme a sus protestas de que el incremento salarial es insuficiente. Nadie lo ha negado. Lamentablemente tenemos que estar conscientes que enfrentamos una crisis, pero quisiéramos poder aumentar mucho más ese salario mínimo que, como su nombre indica, es un mínimo para evitar un mal mayor que es el desempleo, pero de ninguna manera se puede considerar un salario justo o un salario digno. Y no descartamos, dependiendo de la marcha de la economía, en meses posteriores hacer una nueva revisión del salario mínimo vital. Compartimos con ustedes su preocupación, pero no es correcto lo que muchos dicen de que el salario es $218 y la canasta básica es más de $500. ¿Cuándo el salario ha cubierto la canasta básica? ¿En qué país del mundo el salario cubre la canasta básica? Normalmente se necesita más de un receptor de ingreso por familia para cubrir la canasta básica familiar, ¿verdad? En todo caso, tenemos los índices de cobertura más altos de la historia en cuanto a salario y canasta básica, al menos historia reciente. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Con el salario que tenemos, el porcentaje de la canasta básica que puede cubrir el ingreso familiar. En una familia no solo hay un trabajador, ¿verdad? Hay en promedio 1.6 trabajadores en el caso ecuatoriano. Entonces hemos avanzado. Esto es reflejo del 18% que aumentamos los salarios básicos en el 2008, pese a que en el 2007 tuvimos una inflación de alrededor solamente del 3%. Este año no pudimos hacer más, solo pudimos aumentar los salarios básicos en el porcentaje de inflación para no perder poder adquisitivo de esos salarios. Pero sin embargo, hemos aumentado y sustancialmente la cobertura en cuanto a ingreso familiar, canasta básica de consumo. Sigamos. Bien, se ha manejado una serie de cosas para legitimar el cambio en el país, la nueva orientación de la política económica. Les insisto, independientemente de opositores o afines, que estemos a favor o en contra del gobierno, que coincidamos con la visión económica del gobierno o no, por el bien de todos, por el bien del país, por el bien de oposición y gobierno, debemos ser serios en el análisis, debemos hablar la verdad, debemos hablar con capacidad, debemos mejorar sustancialmente el nivel de debate en todos los sentidos, pero sobre todo el nivel de debate económico.
¿Qué es lo que están sacando últimamente pseudos analistas y lo reproducen con mucho entusiasmo en medios de comunicación? Que en los últimos años, en los 2 años de gobierno, hemos recibido 20.000 millones de dólares por ingresos petroleros. Y es cierto, una cantidad similar a la que se recibieron en los 4 últimos años. Pero no decir que de ese ingreso hay que reducir los costos de extracción del petróleo, los costos de Petroecuador, las importaciones por combustible, es una barbaridad. Porque ustedes saben que todo eso aumenta con el precio del petróleo. En otras palabras, es como decir, esa empresa vendió 100 millones de dólares, pero no me dice cuánto le costó producir esos 100 millones de dólares para saber cuánto es la utilidad de la empresa, que es lo que verdaderamente puede utilizar y disponer la empresa, ¿verdad? Entonces es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Luego de descontar los costos de Petroecuador para producir ese petróleo, esto es ineludible, ¿verdad? Y esto sube con el precio del petróleo, porque sube, por ejemplo, el alquiler de un taladro, porque no hay taladros a nivel mundial. Porque sube, por ejemplo, el costo del hierro, tuberías, etcétera, porque hay exceso de demanda a nivel mundial. Descontando esto y descontando las importaciones de combustible, que no es una decisión del gobierno, es precisamente fruto de la imprudencia, de la irresponsabilidad vivida. Caemos en el absurdo de vender crudo para importar derivados. Es decir, como siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Ya me lo habrán escuchado. Es como vender choclos para comprar humitas, ¿no? Nadie en sus 5 sentidos hace esa barbaridad. Ecuador lo está haciendo y en nombre de la prudencia. Porque como no había que invertir, no había que incrementar gasto público, no había que modernizar refinería Esmeralda, no había que empezar la refinería de Manabí, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esto que también sube, y aquí viene otra falacia, ¿no? Incrementó el gasto público, es decir, automáticamente si incrementa el precio del petróleo, incrementa el precio de los derivados. Pero en eso no hay ninguna discrecionalidad de parte del presidente, del ministro de Finanzas. Eso es la estructura, depende de la estructura del país. No refinamos, tenemos que comprar derivados, sube el precio del crudo, sube el precio del derivado. Bueno, hemos gastado por la prudencia, esto no se hubiera gastado si se hubieran hecho las inversiones en su momento. Imagínense, esto es el verdadero despilfarro, la mal llamada prudencia por algunos. Hemos gastado más de 7.000 millones en estos 2 años en importación de combustible. Botar la plata de nuestro petróleo afuera cuando pudimos generarle valor agregado aquí adentro si se hacían las inversiones a tiempo. Entonces, los ingresos netos resulta que ya no son 20.000 millones, como se dice falazmente. Resulta que son menos de 10.000 millones de dólares. Y les insisto, lo mismo que se ganó en los últimos 4 años. A esto hay que restarle preasignaciones por ley, las leyes que aquí se aprueban, las leyes que aplauden ciertos sectores. Gran parte de estas preasignaciones es preasignación para gobiernos locales. Yo quisiera escuchar a uno de estos economistas ortodoxos que digan, bueno, reduzcan entonces las asignaciones a los municipios, que dicho sea de paso es el mayor egreso del Estado, ¿verdad? El 2008 alcanzó como 1.600 millones de dólares las transferencias a los gobiernos locales, pero nunca escucho eso. Y más, es más, escucho una doble moral, muy conveniente para ciertos intereses políticos. Si cierto alcalde invierte, pero si es uno de los mejores alcaldes del mundo, qué visionario, ¿no? Qué ejecutivo. Si el presidente Correa invierte, qué populista, demagogo, incrementó el gasto público, ¿verdad? Existe hasta en esto una doble moral terrible. En todo caso, ¿cuáles son los ingresos netos que hemos tenido? Estos de aquí, les insisto, muy por debajo de los 10.000 millones, es falso aquellos los 20.000 millones, y similar a lo que se recibió en los últimos 4 años. Ahora, yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, objetivamente, ¿qué se hizo en el 2003, 2004, 2005, 2006 con esos 10.000 millones de dólares? Nada, porque todo estaba fideicomisado bajo 3.000 candados para garantizar, no una crisis, ya les voy a demostrar que no es cierto eso, para garantizar pago de deuda externa. En estos 2 años, solo un necio podría negar la reconstrucción vial, la continuación e inicio de muchos proyectos hidroeléctricos, construcción de puertos artesanales, modernización de aeropuertos, construcción de nuevos aeropuertos, rehabilitación de escuelas, equipamiento de hospitales, vivienda, etcétera, ¿verdad? Ahí están esos 10.000 millones de dólares, menos de 10.000 millones de dólares invertidos en función del pueblo ecuatoriano. Sigan.